¿Están listos para sumergirse en un JRPG que promete redefinir la nostalgia? Fantasia No Dimension del legendario Hironobu Sakaguchi mezcla lo clásico con lo innovador en una aventura que podría convertirse en una joya moderna, pero no todo es perfecto y la gran pregunta es, ¿vale la pena embarcarse en esta odisea? Acompáñame a descubrirlo. Fantasia Neo Dimension es un JRPG desarrollado por Mistwalker y dirigido por Hironobu Sakaguchi, el genio detrás de Final Fantasy. Esta versión ampliada y mejorada fue lanzada el 5 de diciembre de 2024 para PlayStation 5, PS4, PC, Xbox Series, iPhone y claro Nintendo Switch, con un precio de 900 pesos y ocupa unos 6 GB de espacio. Lo preocupante es que no incluye una actualización de día 1 como estamos acostumbrados, pero que no necesita ya que está bien optimizado, lo que lo hace una opción bastante accesible para los fanáticos de los JRPGs. Lo más importante de Fantasia No Dimension es su mundo visual, compuesto por más de 160 dioramas hechos a mano. Imagina jugar en un escenario tan detallado y realista que parece una obra de arte en miniatura. El juego te pone en los zapatos de Leo, un protagonista con amnesia, quien deberá desentrañar su pasado mientras se enfrenta a una misteriosa infección mecánica conocida como Meshiteria. Y por si fuera poco, la música corre a cargo de Nobuo Uematsu, lo que añade un toque épico a la aventura. En Fantasia Neo Dimension tomas el control de Leo, un joven que sufre de amnesia y se embarca en una aventura épica para recuperar sus recuerdos, pero su viaje no será sencillo. Una invasión mecánica conocida como Meshiteria amenaza el mundo. Esta infección letal no solo destruye vidas, sino que roba las emociones de las personas dejándolas vacías. Leo, con la ayuda de nuevos aliados, tendrá que enfrentarse a esta creciente amenaza que pone en riesgo la existencia misma. A medida que avanza la historia, Leo descubre que su misión es mucho más grande de lo que parecía al principio. No solo debe detener la infección, sino que su lucha está conectada a dimensiones invisibles y una guerra de poder entre fuerzas divinas. La trama se complica cuando Leo se entera de que él mismo está en el centro de un conflicto cósmico, uno que podría alterar el destino de varios mundos. Y como si fuera poco, cuenta con un dispositivo de teletransporte abandonado que le permitirá saltar entre dimensiones mientras desvela secretos del pasado de los personajes y la verdad sobre su propia existencia. Fantasia Neo Dimension se presenta como un RPG clásico, con combates por turnos, pero con varias mecánicas innovadoras que le dan un toque fresco al género. Una de las más destacadas es el sistema de trayectorias, que influye directamente en cómo los ataques y habilidades afectan a los enemigos. Durante los combates, los jugadores pueden posicionar a sus personajes en un campo de batalla en 3D. Esta mecánica tiene un impacto crucial en la forma en que los ataques se ejecutan. Por ejemplo, dependiendo de la trayectoria que elijas para tus ataques, puedes golpear a varios enemigos a la vez, añadiendo una capa estratégica importante. Los ataques pueden tomar formas como líneas rectas, áreas de efecto en círculo o trayectorias en forma de arco. El truco está en elegir la habilidad correcta y posicionar a tu personaje de manera óptima para maximizar el daño y aprovechar al máximo las vulnerabilidades de los enemigos. Una de las características más innovadoras del juego es el sistema de Dimension. Este sistema te permite almacenar a los enemigos derrotados y enfrentarlos en batallas posteriores. Esto hace que los encuentros sean menos repetitivos, ya que puedes optar por enfrentarte a varios enemigos en una sola horda. En cuanto a la exploración, el juego te invita a adentrarte en un vasto mundo dividido en diferentes dimensiones. Cada área está diseñada con un detalle impresionante, con un estilo de dioramas que le otorgan una atmósfera única. A medida que exploras mazmorras, ciudades y otros entornos, interactuarás con NPCs que te ofrecen misiones secundarias, lo que enriquece la historia y profundiza el universo del juego. Tengo una sorpresa para todos ustedes. Estaré regalando 10 membresías para mi canal. Para participar, solo tienes que dejar un like y comentar en este video diciéndome qué juego esperas con ansias para el lanzamiento de la Nintendo Switch 2. Además, cuéntame si crees que saldrá a principios o a finales del año 2025. El sorteo se realizará el 25 de diciembre a las 12 p.m. hora de México, así que estén atentos. Muchísima suerte y ahora sí, sigamos con el video. Uno de los puntos más fuertes de Fantasia Neo Dimension es su dirección artística, que combina magistralmente escenarios modelados a mano con gráficos 3D, creando una estética visual única. Los dioramas utilizados para los escenarios añaden una textura casi tangible al mundo, haciendo que cada lugar que visites se sienta vivo y lleno de detalles. La atmósfera que se genera es verdaderamente especial, reforzando la sensación de estar inmerso en un mundo de fantasía cuidadosamente diseñado. Los modelos de los personajes y efectos visuales no se quedan atrás, utilizando un estilo shell shading que otorga suavidad y un acabado vibrante, permitiendo que los personajes y sus habilidades mágicas se integren perfectamente con los escenarios. Los efectos de combate son un espectáculo en sí mismos, con destellos dinámicos que hacen que cada batalla sea un deleite visual. El rendimiento del juego es sólido en términos generales. La versión para Nintendo Switch mantiene una tasa de 30 FPS tanto en modo dock como en portátil. En dock, el juego alcanza una resolución de 1080p, lo que resalta aún más los hermosos detalles de los escenarios. En el modo portátil, la resolución se ajusta a 720p, manteniendo una calidad visual consistente y fluida en ambas configuraciones. Esto asegura que las batallas
y la exploración se sientan suaves, sin caídas significativas de fotogramas. Sin embargo, también tiene problemas de rendimiento en ciertos puntos, como en el crucero durante la tormenta de arena o al manejar el barco en el mapa mundial. Es aquí donde se notan las caídas del rendimiento. Los controles y las animaciones pueden sentirse entrecortadas, lo que rompe un poco la experiencia. Además, al acercar la cámara, algunos fondos lucen borrosos, un vestigio que parece venir de su versión en Apple Arcade. La música compuesta por el legendario Nobuo Uematsu es el complemento perfecto para esta experiencia. Cada pieza se adapta al momento, desde temas épicos para las batallas hasta melodías relajantes para la exploración. Las voces de los personajes también están muy bien interpretadas, añadiendo profundidad a la narrativa. Por otro lado, un detalle que podría desanimar a algunos es la ausencia de subtítulos en español. El juego solo está disponible en inglés y japonés, lo que puede dificultar la experiencia para quienes prefieren disfrutar de la historia en su idioma nativo. Al inicio, Fantasia Neo Dimension puede parecer un RPG relajado, con tutoriales bien explicados y batallas iniciales bastante accesibles para los jugadores. Sin embargo, esta tranquilidad es solo la antesala de un verdadero desafío. A medida que progresas, el nivel de dificultad crece significativamente, especialmente en los enfrentamientos contra jefes. Estos encuentros no solo exigen dominar las mecánicas básicas del combate, sino también emplear estrategias avanzadas, como aprovechar al máximo las trayectorias de los ataques para dañar a varios enemigos a la vez y optimizar las habilidades de tus personajes. La curva de aprendizaje está bien diseñada y el juego no se siente injusto en ningún momento, más bien recompensa a los jugadores que planean cuidadosamente sus movimientos y estrategias. Cada batalla, especialmente la de los jefes, se convierte en un verdadero test de habilidad y toma de decisiones. En términos de rejugabilidad, este título brilla por las múltiples capas de exploración que ofrece. Los escenarios están llenos de secretos que invitan a los jugadores a regresar a áreas ya visitadas para descubrir artefactos ocultos, resolver acertijos adicionales o encontrar armas exclusivas. Las misiones secundarias también son un punto fuerte, ya que no solo expanden la narrativa del juego, sino que recompensan con objetos únicos y valiosos que no se pueden conseguir durante la historia principal. El tiempo promedio para completar la historia principal varía entre 20 y 25 horas, dependiendo de cuánto te detengas a explorar o participar en enfrentamientos opcionales. Para quienes decidan buscar todos los secretos, cumplir misiones secundarias y maximizar las habilidades de sus personajes, el tiempo de juego puede extenderse fácilmente a 35 horas o más. Además, el juego ofrece niveles de dificultad más altos que presentan enemigos más desafiantes y escenarios más complejos, garantizando que siempre tengas una razón para volver a este mundo único. Uno de los mayores puntos fuertes es su jugabilidad estratégica, que introduce un sistema de combate basado en trayectorias de ataque. Este enfoque añade una capa táctica que te hace sentir como un verdadero estratega, posicionando a tus personajes de forma óptima para aprovechar al máximo cada habilidad. Es un giro fresco que distingue al juego de otros RPG por turnos. Otro aspecto sobresaliente son los dioramas interactivos que conforman los escenarios. Cada área del juego parece sacada de una obra de arte en miniatura, con detalles impresionantes que enriquecen la experiencia visual. Esta estética única se complementa con una banda sonora envolvente que refuerza la magia del mundo. La narrativa también es un punto a destacar, aunque no es excesivamente compleja, logra enganchar con una trama de fantasía bien estructurada que mantiene el interés. Sin embargo, el juego no es perfecto y uno de los aspectos más criticados es la falta de subtítulos en español. Con opciones limitadas a inglés y japonés, muchos jugadores pueden sentirse excluidos, especialmente en un título donde la historia juega un papel clave para la inmersión. Y en mi opinión personal, no termino de entender el diseño del protagonista Leo. Es prácticamente el reflejo de mi waifu to be, solo que la espada la lleva entre las piernas y no en la espalda. Aunque comprendo que su apariencia femenina se ajusta al estilo de fantasía del juego, no puedo evitar sentir que esta elección de diseño se siente un poco forzada, como si se recurriera a un recurso fácil para captar la atención en lugar de apostar por algo más original o significativo. Otro problema es que, aunque el combate es profundo, puede volverse repetitivo con el tiempo. En cuanto al rendimiento, aunque el juego se mantiene sólido en la Nintendo Switch, hay ciertas limitaciones heredadas de su versión original de Apple Arcade. Por ejemplo, algunos fondos lucen borrosos cuando la cámara se acerca, y en áreas intensas como tormentas de arena o el mapa mundial pueden notarse caídas de fotogramas y animaciones entrecortadas. Finalmente, aunque las misiones secundarias son un buen añadido, no todas mantienen el mismo nivel de calidad, lo que puede hacer que se sientan como simples tareas de relleno. Esto puede resultar una experiencia menos memorable en ciertas partes del juego. Fantasia Neo Dimension logra ofrecer una experiencia RPG única que mezcla creatividad visual y jugabilidad estratégica, desde sus escenarios hechos a mano que parecen sacados de un museo hasta su sistema de combate que premia la táctica y la planificación. El juego es un verdadero deleite para quienes buscan algo diferente en el género. Además, la atmósfera mágica creada por la música y los dioramas interactivos hace que explorar su mundo sea una experiencia memorable. En su estado actual, Fantasia Neo Dimension merece un 7. Si bien brilla en su creatividad, diseño y profundidad de exploración, la falta de
subtítulos en español y otros idiomas limita enormemente su accesibilidad, especialmente en un género como el RPG, donde la historia es un pilar fundamental de la experiencia. En tiempos modernos, resulta difícil justificar que un juego no incluya múltiples opciones de localización, considerando la globalización del mercado actual. Este punto pesa mucho en mi calificación final para un juego, no porque yo no domine el inglés, sino más bien porque no todos lo dominan y nadie debería perderse un buen juego por esta limitante. Ahora, ¿recomiendo comprarlo? Claro que sí, pero solo si la historia del juego es secundaria para ti o si dominan el inglés o el japonés. De lo contrario, valdría mejor esperar por posibles actualizaciones que agreguen subtítulos o pequeños ajustes en su desempeño. Gracias por ver mis videos. Si te gusta el contenido y quieres que siga trayendo más juegos, puedes apoyarme con una pequeña donación en mi cuenta Ko-fi. Y si no están tus posibilidades, un like y compartir el video también ayuda muchísimo. Recuerda que tengo más reseñas de juegos de Nintendo Switch en el canal para que les eches un vistazo. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que probara otro juego o si quieres más detalles sobre Fantasia Neo Dimension. No olvides suscribirte y darle like si te gustó el video. Bueno, yo me despido, nos vemos en el próximo video.